La teoría de la agenda setting postula que los medios de comunicación de masas generan una gran influencia sobre el público y sobre todo, también a pesar de la era digital en la que vivimos, el periódico sigue siendo como una guía, como una especie de mapa por la que los medios de comunicación como radio y televisión tienen de referencia. En esta era tecnológica, sucede que podríamos pensar de pronto que el periódico, la prensa escrita podría desaparecer en un futuro cercano. Sin embargo, todavía existen como referentes y como guías los diarios para los diversos medios de comunicación, como lo son la radio y la televisión. ¿A qué se debería esta trascendencia? Los medios escritos, si bien han sido afectados por los medios digitales, evidentemente, pero no dejan de tener relevancia por el desafío que tienen de tener contrastación de la información y de todas maneras como que lo escrito queda más registrado, queda más para la historia. Entonces todavía hay una buena parte de la población, sobre todo población con criterios mejor formados, que demandan de los medios escritos. ¿Cuál sería la trascendencia? ¿Qué se debe que el periódico todavía siga vigente dentro de la agenda de los medios de comunicación? El periódico no va a desaparecer, va a transmutar, va a transformarse en la edición digital, que si ustedes se dan cuenta, una edición digital de un periódico, la máxima edición digital está bordeando los 150.000 seguidores. La edición impresa llega a 12.000, 15.000. Entonces se pueden dar cuenta que el periódico lo que va a hacer es transmutarse nada más. Pero el periódico en sí va a seguir. Hay un desafío grande en la era digital. No va a desaparecer. Desaparecerá el papel, pero no el periódico como tal. Julio César, en el caso de la televisión, ¿todavía se toma el periódico como un referente importante para basarse en el diario, en la prensa escrita, para armar una agenda de noticias, una agenda de medios? Muchas veces sí, lógicamente, a veces existe la guía por parte del periódico y es por eso que yo creo que no va a desaparecer el periódico. Para que desaparezca el periódico también va a tener que desaparecer la televisión, va a tener que desaparecer la radio, entonces, y vernos en otras plataformas. En todo caso, el periodismo de prensa es el primero, realmente, el escrito, y ese es el que marcó la pauta para la radio, para la televisión. Existe obviamente la tendencia de que muchos vemos el periódico. Usted va a una sala de redacción, ve a todos los jefes, los directores de noticias leyendo el periódico. Es algo normal, entonces sí marca un poco la agenda, pero también lo que es el WhatsApp y distintas formas de comunicación han hecho que incluso las distintas entidades del gobierno o los propios ciudadanos den referencia y digan esto está pasando o esto va a pasar o va a haber rueda de prensa. Entonces yo diría un 50-50. En la parte digital no hay el mismo contenido que en la parte del papel. El periódico se extiende muchísimo y uno puede retroalimentarse constantemente con todo lo que dice el periódico, el papel. ¿Ya? En una edición digital, El Universo pone 3, 4, 5 párrafos máximo pequeños como para que podamos salir del paso y ver la información de la manera más rápida. Es por el formato. Jonathan, usted también trabajó en un medio de comunicación, en este caso televisión. ¿Cuál fue la trascendencia que usted ha visto del periódico, la importancia del periódico para manejar una agenda puntual? Bueno, de la manera como lo explicó Julio César, está más que dicho de que cuando se inicia el día se toma en cuenta los periódicos o los diarios, porque realmente son diarios, de los temas que se han tratado la noche anterior o el día anterior. De ahí se puede marcar sobre todo temas de comunidad, que es lo que la gente más lee, y como también comentaba el otro compañero, es verdad, en televisión, cuando tú redactas o haces un reportaje, tienes un tiempo límite máximo de 1 minuto 30 para tú poder poner dentro de esa nota toda la información. ¿Qué pasa cuando tú lees un artículo de un diario? Estamos hablando que tú puedes leer tranquilamente de 2 a 5 minutos el artículo y estás mucho más cargado de información. Ahora, ¿qué ocurre dentro de esos artículos? ¿Por qué se los lleva a una agenda diaria? Porque cuando tú revisas los temas, salen subtemas dentro del artículo
dependiendo cómo se lo ha elaborado y qué es lo que tú quieres enfocar para un reportaje visual. En el caso puntual de la radio específicamente, es importantísimo la presencia del periódico porque es una guía básica para el periodista. Sin embargo, no todas las radios cuentan con programas que generen contenido, generen entrevistas y de estas entrevistas salgan programas futuros o temas futuros a tratar dentro de la noticia. ¿Por qué? Porque muchas veces es por tiempo, por personal. Sucede en la radio. ¿Cómo pasa en el caso específico, que sí cuentan con más personal, en revista y en televisión? En el caso de revista, yo que trabajo para una revista, a nosotros nos toca analizar la información. Nosotros somos tal vez mucho más consumidores, no solo de periódicos, sino de todos los medios de comunicación que puedan existir, para analizar la información y tratar de explicarle a nuestros lectores el porqué de las cosas. Vistazo en este caso trata de ir más allá, hacer que el público entienda la noticia, porque normalmente lo que recibimos es la noticia del qué pasó aquí, qué pasó acá, qué pasó allá, y aunque todos los medios están tratando de entrar un poco a revistear, a hacer el porqué, nosotros de todas maneras tenemos un poco más de tiempo y profundidad para hacerlo. En el caso de los diarios. Bueno, los periódicos están empeñados, creo todos, en presentar la noticia de una forma distinta, ¿no? Competir con la radio, competir con la televisión y con los medios digitales es absurdo para un periódico. El cierre es un formato distinto y el cierre, ellos tienen 3, 4 ediciones diarias, el periódico tiene 1 o 2 máximo. Entonces nosotros estamos buscando historias. Historia, ejemplo, hay un incendio en algún lugar, no vamos a contar el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, qué es los elementos de la noticia. Tenemos que buscar la historia. Un incendio, por ejemplo, contar el incendio, las llamas, a la hora que llegó los bomberos, eso lo saben en las redes sociales. Podemos contar la historia de qué pasó con esa familia, va a pasar una Navidad sin regalos, sin ropa. Eso es lo que está apuntando el medio moderno, el medio impreso. Ya competir con la radio y la televisión es absurdo, mucho más con el medio, con la inmediatez de las redes sociales. Jonathan, como coordinador de noticias, ¿cuál sería esa forma creativa que usted le pediría de pronto a un reportero para presentar una noticia? Bueno, para esto funciona mucho en los últimos, prácticamente ya se puede hablar de 6 años atrás, la inmediatez, como decían, de las redes sociales. El WhatsApp, un Instagram, un Twitter, se ha vuelto una herramienta muy primordial en el momento de enriquecer la nota, el reportaje, porque te da ciertos valores agregados para, por ejemplo, hablar acerca de un incendio. Entonces, de pronto un vecino reenvió un mensaje a la otra vecina y ese mismo mensaje le llegó al reportero. Entonces se pide muchas veces de que el reportero al momento de hacer la nota trate de buscar esos datos pequeños que aparentemente no tendrían un mayor valor, pero sin embargo hacen llegar la noticia al televidente, a la persona que está del otro lado de la pantalla. Cuando lo escucha y dice, es que, qué sé yo, no, es que, y se salvó la mascota, se salvó el perrito de doña Juanita porque doña Juanita amaba a su perrito porque era parte de la familia. Entonces, aunque parezca, muchas personas dicen, ¿cómo van a poner eso de que el perro era parte de la familia? Pero existe un grupo también de otras personas que dicen, oye, me llegó la nota porque se preocuparon por los animalitos. Entonces son valores agregados que siempre se toman en cuenta. Y tampoco nos podemos basar solamente en las noticias de redes sociales, no sé si estemos todos de acuerdo, claro, porque mucha de esta información que vemos en las redes es falsa. Entonces ahí yo creo que interviene la parte del periodista de saber discernir entre lo real y lo que de pronto no es real y es falso, que hay bastante información falsa en redes sociales. Por supuesto, en las redes sociales hay información falsa. No tiene el mismo peso informativo que un periodista envíe la información, que un medio de comunicación. Si tú encuentras a una Juanita Pacheco que envía de un incendio, tendrás que poner en tela de duda, pues, ¿no? Sucede lo mismo, Julio César, con el formato televisivo. Así es. Miren, básicamente la primera vez que se ejecutó el periodismo realmente en el mundo es por el periódico, ¿ya? Lógicamente por la información que uno podía leer. En todo caso, por eso yo lo veo muy difícil que un periódico desaparezca. Existe otra cosa, la tradicionalidad, ¿ok? Todo periodista por tradición lee el periódico. Todo periodista lee. Ya, eso es lo más básico. Desde la universidad uno lo mandan a leer el periódico. Entonces, es muy difícil.
por ejemplo, ya le digo, la prensa, como tal, la prensa escrita, es la mamá prácticamente de lo demás, definitivamente. Y entonces, yo lo veo difícil. De pronto, lo que existe es la lucha del periódico versus la tecnología, del avance tecnológico, y eso nos afecta a todos los medios de comunicación. Es algo que va a pasar. O sea, entonces, y como decía aquí mi colega, lógicamente, los periodistas, ¿para qué estamos? Precisamente, si vemos algo en redes sociales, nosotros vamos a confirmar si es que eso es verídico, pues, ¿no? Porque incluso se ha dado en casos de periodistas que han tuiteado cosas que no han sido verídicas, entonces también se someten a errores, ya, pero existe la rectificación básica de inmediato, pues, ¿no? Entonces, y aún así hay una corresponsabilidad del periodista para poder informar de la mejor manera al televidente. Sencillamente no nos podemos equivocar. Exacto. Sencillamente. En radio, televisión, prensa escrita, ¿cuáles serían las competencias que necesitaría todo nuevo periodista y que de pronto deban reforzarse en la academia? Jonathan. La investigación. ¿Por qué la investigación? Porque cuando hay que aprender a manejar una noticia, hay que aprender a manejar un hecho para poderlos transmitir. Cecilio, ¿qué competencias debería fortalecer la academia en los nuevos periodistas? Yo a mis alumnos siempre les remarco desde el primer día que lo básico para ser buen periodista es ir haciendo crecer nuestra cultura general cada segundo. La cantidad de conocimientos que podamos adquirir nos ayudan precisamente a discernir qué está bien y qué está mal. Entonces, lo básico es una buena cultura general para cualquier periodista. El periodismo es de ciencias acumuladas, ¿no? Mientras más lees, más tienes bagaje de conocimiento, un acervo cultural más amplio. Y a más de la lectura, yo creo que el periodista, sea de radio, televisión, de prensa, mucho más, tiene que saber escribir bien. Tiene que apuntar a eso. Si no sabe escribir bien y no sabe contar una historia, creo que ahí tiene muchas falencias. Concuerdo con todos los colegas. Primero, uno tiene que saber escribir. En estos tiempos, hay otra cosa rapidísimo que lo digo. La tecnología es muy enemiga de la ortografía. Sí. Ahora sin H. Entonces, y uno se muere del coraje porque uno sí ha estudiado y uno sabe que las palabras se las respeta de alguna manera. Entonces, existe un problema muy básico y muy grande de ignorancia, y lamento decirlo así, entre muchos jóvenes que no saben escribir, que no saben utilizar los signos de puntuación, que no saben desde lo más básico. Entonces, y lo primero que dicen es que quiero ser periodista. Entonces, es una contradicción. Exacto, estamos de acuerdo entonces que es el formato, independientemente del formato que sea radio, televisión, prensa escrita, se requiere de periodistas informados y que además cuenten con las herramientas necesarias para presentarle al público, al oyente, al televidente, un periodismo de calidad. Y sobre todo que tengan la predisposición de presentarle al público formatos nuevos, ideas nuevas, ¿por qué no tratar más temas de comunidad, temas coyunturales que sirvan para generar más información? Gracias por habernos acompañado a todos. Esto fue La U. Nos vemos en una próxima ocasión. Participar en el proyecto de La U ha sido prácticamente un reto, específicamente coordinar a los entrevistados de cada programa. Ha sido una labor importante, puesto que se ha tenido que buscar los perfiles idóneos para cada programa. Hola, mi nombre es Yanela Villamar y ser parte de este proyecto, La U, sin duda me ha enseñado muchísimas cosas. Entre esas, que no siempre vas a estar delante de una cámara, sino que también atrás. Y que eso te permite tener muchas responsabilidades. Entre esas, conseguir invitados, ver que todo esté perfecto al día de la grabación. Y justamente cuando tú crees que ya está todo perfecto, siempre hay algo que ocurre, siempre hay algo que pasa y que tienes que solucionarlo en el momento. Mi nombre es Cecilia Dret y yo fui la encargada de conseguir a los invitados. Ha sido completamente una locura, un reto, porque no es una gestión fácil de hacer. Hay invitados que son muy complicados y que piden un protocolo mucho más grande. Sin embargo, creo que toda la experiencia es enriquecedora. Me siento muy bien tener un grupo de trabajo con quien compaginamos, nos dividimos roles y al final tenemos un excelente producto que es el programa La U. El programa La U, la verdad, fue una experiencia súper enriquecedora. El estar
detrás de cámaras y el estar delante de cámaras. Yo nunca había presentado un programa, la verdad, nunca había tenido esa experiencia. Había locutado, pero nunca he estado delante de una cámara presentando, hablando con invitados. Fue súper enriquecedor más que todo. Mi nombre es Caterina Veloz y este proyecto para mí ha sido muy gratificante porque hemos trabajado en grupo. Hay que resaltar la responsabilidad de cada uno. Hemos hecho incluso de escenografía, como armar, hasta presentar un programa. O sea, esto hemos aprendido mucho para ganar experiencia en un futuro, en un canal de televisión o radio.